Due diligence en fusiones y adquisiciones en el sector de autopartes. Soy Aaron Levet, socio de Santa Marina y Esteta en el área transaccional, corporativo, fusiones y adquisiciones. ¿Qué aspectos particulares del sector de autopartes hacen que el proceso de due diligence sea más complejo o delicado? La industria fundamentalmente se enfoca en la proveeduría a los fabricantes de equipo original o a su vez a empresas que proveen a los fabricantes de equipo original. En la mayoría de los casos, el enfoque es hacia productos de exportación, lo cual identifica 3 o 4 áreas, creo yo, que son de vital importancia en esto. Los regímenes especiales a los que estas empresas están sujetos, programas IMEX, programas PROSEC, las certificaciones del IVA. En concreto, estos programas permiten la importación sobre bases temporales de materiales, equipos, insumos, que a su vez tienen que exportarse eventualmente. Entonces, tienen un tratamiento fiscal particular, requieren de una revisión especial de cumplimiento con esas obligaciones de importación, exportación eventualmente, eh, ahorros en pagos del impuesto al valor agregado, son temas que requieren de una revisión exhaustiva. En segundo lugar, yo pondría las propias particularidades de la operación de estas empresas en la industria automotriz. Al ser empresas que normalmente se contratan en el extranjero, normalmente no es el caso en todos los eventos, la contratación difiere de lo que normalmente estamos nosotros acostumbrados a ver. Es muy común que en estas relaciones simplemente se documenten en órdenes de compra, normalmente no tienen una vigencia, sino que abarcan un programa para un modelo específico de autos o de vehículos que tienen una vigencia particular. Entonces, esa relación contractual es importantísima al momento de efectuar una compra en la industria. Otro tema que es muy importante son los aspectos laborales, por ser industrias que requieren de mucha participación, de mucha fuerza laboral. Y sobre todo hoy a la luz de las disposiciones en particular del tratado con Estados Unidos y Canadá, creo que son los temas en donde debemos enfocarnos con mayor detalle para identificar posibles riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos legales que suelen detectarse en una revisión de este tipo en la industria? Incumplimientos a estos programas CIMEX, PROSEX lo hemos visto recientemente, dificultades en la renovación de las certificaciones para el IVA, el pago del IVA, eh, temas ambientales en las plantas de producción, en donde por la propia actividad es normal encontrar eh, incumplimientos a disposiciones ambientales, algunos de mayor envergadura o de mayor importancia, otros no tantos, pero es muy común. Son riesgos que encontramos o aspectos en donde encontramos normalmente algunos huecos que impactan la valoración de la operación y o el proceso después de esa adquisición de indemnizaciones en ese sentido. Los aspectos laborales, de nuevo, son un tema muy importante, incluyendo la contratación colectiva. Hoy hay mucho movimiento en el tema laboral en esta área. Las contrataciones con sindicatos y las propias empresas y las limitaciones que existen actualmente en materia de subcontratación, en donde o las cuales han forzado a muchas de las empresas a replantearse su estrategia laboral.
Aspectos regulatorios también son temas que son importantes y que deben de identificarse para una adecuada planeación de la operación. Al final del camino, estos temas pueden llevar más tiempo y en un proceso de adquisición o de fusión, el tiempo es fundamental, así que son elementos que deben de evaluarse lo más temprano posible en el proceso para una adecuada planeación. ¿Qué tipo de documentos o áreas de una empresa de autopartes requieren un análisis más exhaustivo durante el due diligence? Contratos con los clientes o proveedores. Probablemente yo lo pondría dentro de los más importantes a revisar. Estos contratos, y normalmente en la industria, por la forma en la que se documentan, incluyen limitaciones tanto en la aplicación de leyes como en ajuste de precios. Uno de los temas que hay que evaluar con toda precisión son, de nuevo, los referentes al cumplimiento con los programas IMEX de importación temporal, si le es aplicable los programas especiales PROSEC, son programas sectoriales, la certificación del IVA, y cumplimiento con las disposiciones laborales y ambientales. Yo distinguiría en operaciones en donde hay una compra de acciones y o una compra de activos. Y aunque el due diligence normalmente, con independencia de la estructura que se le dé a la operación, ya sea de compra de activos o de acciones, la revisión es integral. Hay aspectos que difieren de una y otra. En la contratación o en la adquisición de acciones, pues literalmente el comprador está asumiendo todas las obligaciones, derechos de la empresa que está adquiriendo, mientras que en una compra de activos, por ejemplo, los aspectos corporativos dejan de tener alguna relevancia, ¿no? No se enfoca uno demasiado en aspectos de cambio de control, hablando de compra de activos en la empresa que está vendiendo. Creo que sería una diferencia en ambas alternativas de compra. En los dos casos, la propiedad de los activos que se utilizan en el proceso de manufactura es también elemental, ¿no? Si bien en las empresas que tienen programas IMEX o sectoriales, el concepto general o la práctica general es que la propiedad de los activos está en la empresa matriz para la cual se están fabricando los productos. El hecho de que su fabricación se enfoque a la exportación tiene un efecto. Entonces, normalmente estas empresas cuyo enfoque es exportador no cuentan con activos o con activos muy significativos. Entonces, es esencial que dentro de este proceso estén perfectamente identificados esos activos dedicados a la manufactura, quién es el propietario, para ver la manera en la que se van a transmitir esos activos en una compra de la empresa, ¿no? Por disposiciones fiscales, una empresa puede tener un programa IMEX manejando ciertos productos, ciertos porcentajes de fabricación a la exportación. Eso conlleva que la mayoría de sus activos efectivamente sean propiedad de su empresa matriz y muy pocos sean propiedad de la empresa mexicana que se va a adquirir. Entonces el tratamiento, la revisión es diferente. ¿Cómo influye la cadena de suministro global del sector automotriz en el proceso de adquisición de una empresa de autopartes? La cadena de suministro es fundamental no creo que sea limitativo a esta industria, pero en función de que un gran porcentaje de estas empresas son propiedad de empresas extranjeras o conglomerados,
que la mayoría de sus productos implican o tienen componentes de importación para su exportación. Todo el aspecto de logística resulta fundamental en la compra o en la evaluación de la compra de una empresa, ¿no? Es común que en esta compra la empresa matriz tenga perfectamente organizada su cadena de suministro, y en una adquisición también lo común es que esa cadena de suministro sufra cambios, ya sea en la propia operación de la cadena de suministro o en el prestador de esos servicios de la cadena de suministro. Así que es fundamental hacer una evaluación de los posibles efectos por la compra en todo el proceso de producción y venta de los productos. En contextos donde hay fusiones o adquisiciones transfronterizas, ¿qué retos legales adicionales se presentan? Al tener una operación transfronteriza, hay que evaluar dos sistemas, al menos dos sistemas legales que en muchos casos son diferentes, ¿no? En muchos de los casos la adquisición se realiza de empresas en el extranjero que a su vez tienen subsidiarias en México. Entonces, normalmente la operación se estructura en una compra regida por legislación extranjera que se debe de acomodar de alguna manera para reflejar los aspectos de la legislación mexicana que son fundamentales revisar. No resulta sencillo en muchos casos el coordinar adecuadamente esa dualidad de legislaciones y sobre todo los tiempos. En algunos aspectos, cito uno como mero ejemplo, disposiciones de competencia económica, en donde si la operación rebasa ciertos montos o umbrales, requiere aprobación de esas autoridades de competencia, no necesariamente coinciden tiempos ni criterios de aplicación, por ejemplo, en Estados Unidos y en México. Entonces, hay que tener un trabajo muy colaborativo con la parte legal extranjera, de tal manera que la coordinación, los tiempos programados y los tiempos involucrados en esos aspectos que requieren, por ejemplo, autorización de ambos países en algún sentido, pues coincidan, o al menos el que las partes involucradas estén perfectamente al tanto de las diferencias, los tiempos involucrados y los posibles efectos, sobre todo en tiempos. ¿Qué papel juega la propiedad intelectual como patentes, diseños industriales o licencias dentro del due diligence en este tipo de empresas? La revisión de la titularidad de esa propiedad intelectual es un tema esencial en el proceso de adquisición y o de venta. Por la sofisticación de la industria, es muy común que esa propiedad intelectual sea propiedad, valga un poco la redundancia, de alguna empresa extranjera, pero que para efectos de protección normalmente está inscrita en México también, como una licencia, que es lo más común. Entonces, ese tema es vital en el proceso de due diligence, ya sea para su transmisión o para su licencia, incluyendo cualquier desarrollo que pudiera haberse generado, desarrollo de propiedad intelectual me refiero, por parte de la empresa mexicana y o de sus funcionarios empleados, de tal suerte que la transmisión de esa propiedad efectivamente sea válida y la documentes apropiadamente en función de su propietario. ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer due diligence en el sector a raíz de nuevas regulaciones o tendencias, como la sostenibilidad o la digitalización industrial? Bueno, la sostenibilidad
aspectos ambientales y de gobernanza es algo que es un rubro en donde l- los últimos 4 o 5 años no puede dejar de ser parte fundamental de un proceso de adquisición. Si bien ya con anterioridad había aspectos importantísimos ambientales, primordialmente ambientales que se revisaban, esta nueva concepción de ESG y principios de ESG hoy es cada vez más puntual. Las empresas conglomerados internacionales están poniendo mucho énfasis en estos aspectos que conllevan hasta aspectos de gobernanza corporativa, en donde están buscando que efectivamente las empresas objetivo en las cuales pretenden participar o adquirir tengan, si no necesariamente un protocolo en toda la extensión de la palabra que abarque todos esos aspectos ambiental, social y de gobernanza corporativa, que sí los tenga. Eh, Estamos, creo que empezando a tener una conciencia más clara del concepto y creo que las empresas mexicanas ahora están implementando políticas y protocolos específicos para cubrir los tres aspectos. Así que pues, no necesariamente en todos los casos está perfectamente identificado dentro de estas tres siglas que que como abreviatura se le ha dado al concepto, pero vamos para allá y es de nuevo un punto que forma parte fundamental en una adquisición. ¿Qué recomendaciones daría a los compradores interesados en adquirir empresas del sector de autopartes para tener un proceso más eficiente y seguro? El punto de partida debería de ser la integración de un equipo de trabajo multidisciplinario. Debe haber un involucramiento desde las más tempranas etapas del proceso de asesores fiscales, contables, legales, para determinar la mejor manera para documentar una adquisición y cómo documentarla, ya sea como adquisición de acciones o de activos. Y en la medida en la que tengas este equipo mucho más rápido, eficiente, el poder determinar la mejor forma en la que la operación se debe de llevar a cabo. Entonces, yo lo resumiría en integrar de nuevo ese equipo multidisciplinario en las primeras etapas del proceso, que va a definir en gran medida el alcance del due diligence y eventualmente va a resultar en un ahorro, creo yo, primordialmente en tiempos. ¿Cómo visualizas la evolución del due diligence en el sector automotriz en México ante los cambios tecnológicos como la electrificación o la IA aplicada a la fabricación? Todas las actividades que estamos ahora experimentando, las nuevas tendencias tienen un impacto cada vez más relevante y creo que en muchos casos todavía no le alcanzamos a dar una dimensión total, ¿no? En el sector automotriz, indudablemente la electrificación es la palabra de hoy. Las legislaciones no necesariamente se están ajustando a la velocidad de los cambios requeridos. Eh, Esa inteligencia artificial está teniendo también un impacto en todo el proceso. No solo el del due diligence, que ya de por sí presenta algunas particularidades, pero en el proceso de fabricación, por ejemplo, el empleo de estas inteligencias artificiales, pues eventualmente va a empezar a, creo yo, alterar los procesos de fabricación de una manera más marcada, ¿no? Hoy tenemos muchos aspectos de la fabricación en donde pues ya vemos el empleo fundamentalmente
de manera muy marcada de esta inteligencia artificial, reemplazando fuerza laboral. Seguramente va a seguir evolucionando y teniendo un impacto mayor en el proceso de fabricación, lo cual pues va a conllevar a tratar o acomodar los procesos en la revisión legal, porque algunos de los aspectos que hoy son fundamentales de revisión en ese proceso de fabricación van a alterarse, ¿no? Entonces, pues hay que ir muy de cerca, viendo muy de cerca todos los progresos y cambios en esos procesos de electrificación y de inteligencia artificial para eventualmente hacer mucho más eficiente el proceso de fabricación, que seguramente traerá cambios también en la manera en la que se documentan muchos de esos procesos y por ende de lo que vas a revisar en un proceso de compra o venta de una empresa, ¿no?